Entonces, nuevamente sean todas bienvenidas. Las invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para nuestra reunión. ¿Les parece? Sí. Oremos. Amado Dios, quédate ahora con nosotros e inspíranos, para que en la lectura de tu palabra nos encontremos con tu Hijo Jesucristo y podamos reconocer tanto en las palabras como en su presencia tu eterno amor, con el cual tú nos creas, nos recreas y nos llevas a la vida eterna. Gracias por poder hacer esto juntos y porque gracias a tu palabra podemos conocerte y a través de Cristo encontrarnos contigo hoy y en la resurrección por todos los tiempos, todos los lugares y en toda la comunión de los santos. En nombre del mismo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, queridas, las invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Estuvimos conversando la semana pasada sobre las bodas de Caná y vimos cómo Jesús realizaba este signo, un milagro de transformar el agua en vino. Tinajas que estaban vacías, que eran para la purificación, una purificación que en ese simbolismo habla de algo vacío, que habla de algo que no tiene sentido. Es Jesús quien llena esas tinajas con agua y que además hace que esa agua llegue a purificar los corazones con el amor de Dios. En ese sentido, esa boda en Caná viene a cambiar algo muy importante para la tradición religiosa de ese entonces, y es que aquello que antes purificaba a través de signos externos ya no es lo que nos llama, sino más bien la pureza en cuanto a santidad que nos da Cristo Jesús por medio de la fe, por medio del bautismo. Por eso se llena con agua, porque es una señal del bautismo, en donde realmente somos hechos santos a los ojos de Dios. Y luego el vino será la presencia real de Dios en Cristo cada vez que compartimos la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena. Si lo vemos, gracias a lo que Cristo hace, vamos acercándonos a una vida con Dios y alejándonos de aquellas cosas que agregan condicionalidad a nuestra fe, como por ejemplo estos ritos de purificación. Si estás purificado, puedes entrar, puedes participar o Dios te quiere. Si eres impuro, entonces no puedes participar, no puedes entrar y estás lejos de Dios. Cristo viene a romper estas diferencias, estas discriminaciones a través de puros e impuros, limpios y sucios. Acá somos todos pecadores, como el mismo Juan viene a avisarnos, y que todos necesitamos de Cristo de la misma forma. Ya no hay superiores y menores, no hay más puros y menos puros. Ahora somos todos iguales a los ojos de Dios. Y Jesús viene a instaurar eso. Y comienza con este signo, transformando aquellas tinajas vacías para la purificación en un vino que se comparte como lo mejor que hay. El mejor vino, aquello que solo puede dar vida por medio
de Cristo Jesús. Con eso en mente es que entramos al texto que sigue en Juan 2, versículo 13 en adelante. Dice así, Juan 2, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Derramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? ¿Con qué autoridad? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Se acerca la Pascua, nos dice el texto, así comienza, con lo cual tenemos que comprender un sistema político, religioso y tradicional que viene atado a esta celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que se recuerda en la Pascua? La Pascua judía, dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Nosotros celebramos una Pascua cristiana en la Semana Santa. ¿Cuál es la Pascua de los judíos que se celebra en ese entonces? Cuando el pueblo judío salió de Egipto. Así es, el éxodo, la liberación de la esclavitud. De ahí viene la palabra Pesaj, el paso. Sí. El pasar de la esclavitud hacia la liberación, el paso por el Mar Rojo, el paso que abre Dios para salvar a su pueblo. Dice la Pascua de los judíos el texto, ojo, pasa desapercibido que en realidad no está hablando de la Pascua de Dios, la Pascua del Señor, lo menciona como la Pascua de los judíos, la Pascua que celebran ellos. En general, el Evangelio de Juan va a tratar a los judíos refiriéndose a los políticos, a los poderosos, a los influyentes de la religión judía, no a los judíos piadosos, a los creyentes comunes y corrientes, sino que cuando normalmente habla de los judíos se refiere a las cúpulas, a la política, a los poderosos religiosos, como los sacerdotes, los levitas, ¿no? Aquellos que ejercen poder sobre el pueblo. Así entonces Jesús sube a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén está en un cerro, por eso siempre se sube a Jerusalén. Y se encuentra con esta imagen de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban las monedas, ¿no? Recordemos que el templo, para los sacrificios, se podía comprar los animales para el sacrificio, de modo que se pueda agradar a Dios,
Con ese sacrificio, el animal se compraba con monedas del templo. Entonces, uno que venía con monedas romanas que eran impuras, debía transformar esa moneda impura en una moneda pura, que eran las monedas del templo, que solo funcionaban dentro del templo. ¿Mm? Y eso es lo que hacían estos cambistas, ¿no? Entonces estaban las monedas malas, que eran las romanas, las de los otros dioses, y la moneda judía. Entonces había que cambiarla. Ahí ya estaba el primer robo, ¿no? Pues ya sabemos cómo funciona el cambio de moneda, siempre alguien gana con eso. Por otro lado, luego vienen los animales, ¿no? Comparemos. Buey, pedazo de animal. Oveja, un buen animal. Paloma, chiquitito. ¿Por qué creen ustedes que están esas tres diferencias en cuanto al sacrificio? Pienso que mientras más grande el animal, como que al sacrificarlo se sentían que iban a ser mucho menos pecadores, digamos, iban a estar más limpios, o sea, como que mi sacrificio es mucho mayor. Cosas así. Así es. ¿Y cuál crees tú, Marina, que costaba más? El buey. Claramente. Claro. ¿Y quiénes son los que podían comprar el buey? Los de más arriba, siempre los que tenían, los poderosos, los con mucha más plata. Entonces el pobre compraba la paloma y siempre más complicado, más difícil de hacer sacrificio para ganarse el cielo, una cosa así, ¿no? Así es, así es. Imaginémonos cómo podría funcionar ese espacio, ¿no? Entra Ingelore y viene con una paloma, ¿no? Viene con su palomita y recién compraba el sacrificio, que le costó unas moneditas, ¿no? Que igual le costó. Y viene al lado la Hani con un buey, ¿no? A entregarlo al sacerdote. Y la Hani mira a la Ingelore y le dice, uy, una paloma. Qué interesante. Y la Ingelore mira a la pobre Hani, ¿no? Y le dice, ah, bueno, un buey. O sea, tú ya estás pisando el cielo, ¿no? Con Claro. eso se te perdona todo. Y es imposible que no generemos competencias humanas en eso, ¿no? Sí, claro. Pensemos Totalmente. en el objetivo. El objetivo es agradar a Dios. ¿Cómo puede ser que para agradar a Dios o para pedir que Dios te bendiga, el que tenga más plata puede tener más Dios? Claro. O sea, el mensaje es totalmente contraproducente, contradictorio, anti-Dios. O sea que Dios no los ama a todos por igual, porque no todos pueden hacer los mismos sacrificios. Claro. Entonces, imagínense el dolor de la persona que solo, la pobre Ingelore que la alcanzó solo para la paloma. La paloma, que es como el ratón con alas, ¿no? Claro. Es un chiste. Y al lado la persona con el buey, que entrega el buey con toda la fe que con eso ya se salva toda la familia. Claro. Una injusticia más. Sí. Los inventos impresionantes. ¿Quién Como, inventaba eso? es que lo hemos hablado muchas veces. El ser humano en general busca esta seguridad. Yo quiero saber que Dios me quiere y necesito algo que me lo asegure. Y a lo largo de todos los tiempos han existido estas cosas, ¿ya? Y se va rompiendo lo que es bueno. ¿Por qué? Porque esto viene de la tradición de las primicias, en donde uno da lo mejor que tiene. Entonces, al estilo de Caín y Abel, ¿ya? Uno da lo mejor que tiene de la tierra, el otro da lo mejor que tiene de su ganado,
y Dios lo recibe, pero siempre hay que dar lo mejor, porque es para Dios. Esa es mi política también como pastor. A Dios no se le dan las cosas a medias, a Dios se le da lo mejor. Y por eso las cosas que son especialmente para Dios son del mejor esfuerzo de cada uno y se hace con amor, no esperando algo a cambio o que te paguen por eso. Obviamente que no se puede hacer todo gratis, claro, pero me refiero a que si es para Dios, tiene que ser bien hecho, no podemos hacer cosas a la mitad, como las donaciones a la iglesia, que a veces me entregan cosas rotas por si le sirven a alguien, ¿no? Eso no es correcto. Mm, ¿Mm? claro. Porque lo que hacemos para el prójimo, en realidad lo estamos haciendo para Dios a través del prójimo. Ese tiene que ser nuestro fundamento, alabar a Dios a través de las obras de fe que logramos realizar. Entonces no le tiro la cosa al pobre, sino que estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, que es ayudar al pobre con amor. Y al rico también con amor. No se trata de hacer diferencias o de buscar siempre que yo decida en mi juicio quién es mejor, quién necesita más. Tengo que hacerlo porque es lo correcto y es por lo que Dios obra en mí. Por eso Jesús se enoja, porque esta división en cuanto a la búsqueda de agradar a Dios es nefasta. Y hace la típica separación no solamente entre ricos y pobres, sino también en los que tienen más influencia y los que no, los más políticos, los que no, los más poderosos y los que no. Y te hace salir del templo de Jerusalén con la duda, con esa duda nefasta, terrible, oscura, dolorosa, de que no te alcanzó para más. No te alcanzó para más, solo te alcanzó para la paloma. Y probablemente con la idea de que a Dios no le gustó, porque apareció el otro al lado con el buey y te quedaste chico. Y así empiezan estas comparaciones que nos alejan de Dios y de nuestra visión de un Dios de amor y no de un Dios que está totalmente enfocado en que compitamos entre nosotros para ver quién se gana su amor, ¿no? Por eso Jesús se enoja y hace un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Se pone violento. Echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparrama las monedas, no da vuelta a las mesas, deja la mansa embarrada. Algunos erróneamente evocan este texto para justificar la violencia, ¿no? Si Jesús entró al templo y dio vuelta a las mesas y tiró el dinero al suelo, entonces está bien que nosotros salgamos a las calles a romper cosas, romper tiendas y quemar micros, ¿no? Incluso hay pastores que cometen ese error, ¿no? Que en su visión política se equivocan rotundamente, ¿no? Tratando de engañar a la gente para decir que como Jesús en este caso se salió de madre, nosotros también tenemos que ir con la violencia, con un látigo a la calle, a romper y quemar. El imperialismo, etcétera, es algo bastante extraño, la verdad, porque hay que estar bien lejos de la mano de Dios para poner en la boca de Jesús un llamado hacia la violencia, cuando él precisamente acepta esa violencia en su contra y nunca la responde. Entonces tenemos que buscar más allá del texto, no para justificar la violencia de Jesús, eso no es necesario. Jesús está enojado y es un ser humano y está buscando cambiar la visión del templo. Ahora tenemos acá una clave importante, ¿eh?
Y es que Jesús hace una cuerda y echa a las ovejas y los bueyes y desparrama las monedas. Entonces acá la pregunta es, a ver, ¿quién se le ocurre? Jesús hace un látigo de cuerdas, no del látigo que vemos en las películas, ¿ah? No de Indiana Jones, de cuerdas. Y echa del templo a los bueyes y las ovejas. Los empuja hacia afuera con el látigo. ¿Qué está haciendo? ¿Se asemeja a algo que uno puede ver usualmente en muchas partes del mundo? ¿En qué situación vemos a alguien con unas cuerdas moviendo animales? ¿En los circos? Ese sería el látigo Muy maligno, ¿no? El maltrato. látigo de cuero que hace daño. Acá es de cuerdas. Es una trenza, en cierto modo, ¿no? Hace que la cuerda sea más dura, solamente eso. No es el látigo ese que te hace hoyos en la espalda y todo, ¿no? Mm. No, no lo ven, no lo ven, no lo ven. Una persona con una cuerda y que moviliza Ay, animales. los guasos, pues. Los Claro, guasos. el pastoreo de animales, dice Luna. Sí, Muy pues. bien. Sí. Ah, ¿No dice Juan que Jesús es el buen pastor? Claro. Se refiere al pastor de animales, ¿no? De ovejas, etcétera. Jesús está realizando en este momento un gesto de pastoreo. Está arriando al ganado, a los bueyes, a las ovejas, sacándolas de ese lugar de peligro, de maldad, y liberándolas. Está resignificando la Pascua, si podemos ir más allá en la interpretación. Eso ya es mío. Está liberando a esos animales de ser asesinados, como un pastor lidera a su rebaño. Jesús, el buen pastor, no dice que golpea los animales. Tampoco dice que golpea a la gente. Los arría, los moviliza, los libera, los suelta, como el buen pastor. claro. Y usa la herramienta que se puede encontrar muchas veces en la Biblia también, de cuerdas, ¿no? Que hacían los pastores, como a veces se pesca una ramita del suelo o algo así, se hacía esta trenza de cuerdas para que sea más duro y así hacer ruido en el piso o a veces pegarle en el traste a algún buey para que se mueva. Y Jesús está arriando al ganado, lo está sacando del templo para que sirva a la creación de Dios como debe ser, y no solo para un sacrificio impuro que busca una falsa pureza. Es una maravilla el simbolismo que hay ahí detrás, pero es muy difícil encontrarlo a veces. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el gesto del enojo, nos quedamos con la violencia, cuando hay mucho más allá detrás. Jesús no le está agarrando a combos a la gente, está liberando a los animales como el buen pastor. Claro. Por supuesto, le rompe el trabajo a los demás, ¿no? Le está rompiendo el trabajo a los sacerdotes, le está destruyendo el trabajo a los cambistas, porque es un trabajo impuro. Eso es impuro, porque es mentiroso, es ladrón, usurero.
y que hace lo que Jesús más odia, si es que se puede decir esa palabra con Jesús, o lo que Jesús más rechaza, que es la separación nefasta entre ricos y pobres, en cuanto especialmente a las oportunidades de sentir el amor de Dios de cada uno. El problema no es que el rico tenga más plata. El problema es que el pobre sienta que es menos que el rico, porque no tiene esa plata para agradar a Dios con esa plata. Ese es el problema. El problema es la separación en la comprensión y recepción del amor de Dios. Y no puede ser que el rico se sienta más amado que el pobre. Eso es lo que Jesús rechaza por todos los lados, una y otra vez. Qué bueno. Y a los vendedores de palomas les habla. A diferencia de los bueyes y las ovejas que las libera, a los vendedores de palomas, que son precisamente aquellas que se vendían a los pobres, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Se refiere a una casa de prostitución en el comercio, de comercio injusto, de ladrones. Cueva de ladrones, dice otra traducción. De engaño a los pobres, a los que no tienen la misma educación, a los que no pueden defenderse. Dejen de usar la casa de mi padre para abusar de la gente. Tenemos que recordar que para el judío de esta época, Dios solo estaba en el templo, no estaba afuera, estaba en el templo, adentro. El espacio era sagrado, era tan sagrado que solo se podía entrar en contacto con lo divino gracias a los sacrificios que hacían estas personas. Entonces, por muy ordinaria que sea la paloma de la Inguelore tenía que llevar esa paloma, porque si no se quedaba fuera de Dios. Fuera, lejos, sin Dios. Aunque sea poquito, la paloma valía. ¿O no, Inguelore? Vale, pues. Perdón. Perdón. ¿Sería ese el origen entonces de las indulgencias de los católicos? Claro que sí. Por supuesto, todo tipo de indulgencias, ya sea las de la Reforma como las de hoy, funcionan exactamente de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Las cruzadas eran una especie de indulgencia también. Los que iban a matar musulmanes ganaban salvar almas en el cielo, y la de suya y la de toda su familia. ¿Eh? O sea, que si yo iba a matar musulmanes y recuperar Tierra Santa durante las cruzadas, mi familia entera se salvaba. Entonces yo podía morir, pero con eso salvaba a toda mi familia, por matar musulmanes. Así de simple. No me salvaba yo, yo y toda mi familia. Entonces esta cosa no era para jugar, se tomaba muy en serio. Y cuando la iglesia enseña, ya sea desde el templo judío como desde los templos modernos o medievales, cuando la iglesia o la autoridad religiosa enseña a personas que no tienen educación, o les hace creer a los que sí tienen educación que pueden ganar, comprar o lograr el amor de Dios por medio de sus propias obras o el dinero, pasan las peores cosas. Y como siempre digo, siempre muere gente. Gracias. Recuerden que el tema este de las cruzadas, por ejemplo, a nivel de indulgencia, fue tan potente, que se dio hasta la cruzada de los niños. Y miles de niños salieron de Francia en una cruzada a matar musulmanes y se murieron todos en el camino. Ni siquiera alcanzaron a llegar a ese nivel. Miles de niños caminando hacia Tierra Santa, buscando salvación. A ese nivel llega la
idea, la comprensión de la fe, cuando está arraigada hacia el condicionalismo, hacia una condicionalidad de Dios, en donde yo me siento obligado a hacer cosas que hasta sé que no son correctas para poder agarrarme de Dios y estar seguro de ese amor. Porque es lo que quiero, estar seguro. ¿Cómo puedo estar seguro? Comprando indulgencia, comprando el buey, yendo a matar musulmanes, o lo que hacen muchos cristianos conservadores hoy en día, ¿no? Que creen que están haciendo lo correcto a los ojos de Dios, discriminando a las mujeres, a los homosexuales, o cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra condición. Y quieren hacer algo con eso, quieren lograr algo con eso, ¿no? Piensan que están agradando a Dios. En vez de preocuparse por la pobreza del mundo, que es algo de lo cual se habla en toda la Biblia y Jesús lo menciona 1000 veces, prefieren perseguir a personas que no les gustan y que no les hacen ningún daño. Así de tonto es el fundamentalismo religioso. Y creen que están haciendo lo que Dios quiere, cuando los mandamientos de Dios nunca hablan de eso. Y ahí está lo raro, ¿no? Lo contradictorio. Dios nunca te mandó a matar a nadie, no te manda a perseguir a nadie, y de pronto hacemos cacería de brujas, cacería de madres solteras, cacería de mujeres que abortan, cacería de personas de la diversidad sexual, cacería de negros, personas de color, de personas distintas, cacería de personas con discapacidad, y a la larga todo pensando qué es lo que Dios quiere. Y lo peor es que a las personas no les sale raro, no les suena a nada raro, y es como normal. Cuando Jesús tiene esta triada famosa que lo dice 1000 veces, ¿no? Que hay que cuidar a la viuda, al pobre y al enfermo. Lo dice 1000 veces. Y no nos preocupamos de la viuda, del pobre y del enfermo, sino que empezamos a perseguir al homosexual, a la mujer, al de color, haciéndonos creer que es lo que Dios quiere. Es una total locura. Es una contradicción total al Evangelio. Claro, alguien va a decir, pero es que hay un versículo que dice, ya, pero ¿es realmente el plan de Dios que nosotros vayamos a perseguir gente? O sea, persigues con la misma fuerza al político que te miente, al vecino que roba. ¿Por qué? O sea, al final es tan obvio, ¿no? Cada uno persigue aquello que le molesta y simplemente busca algo en donde pueda echarle la culpa a Dios en vez de darse cuenta de que es un desgraciado, ¿no? Y así nos hemos ido engañando durante siglos en la iglesia. Y es terrible porque sigue habiendo gente que cree eso a rajatabla, ¿no? Cuando, al menos acá en la Biblia, Jesús no manda eso. Entonces, cuando tenemos esa lectura acomodaticia, en donde busco aquel versículo que dice lo que yo necesito, la uso como caballito de batalla para todo, en vez de preocuparme del mensaje central de la Biblia, que es absolutamente claro, como es el amor al prójimo y el amor a Dios. Ese mejor no lo veo, porque prefiero hacer lo que yo creo que es correcto, que es perseguir gente, discriminar personas, asesinar. Así llegamos a las palomas. Por eso es lo más sencillo es recordar que no debemos juzgar, Así es. porque ahí está todo.
porque nos creemos que tenemos la verdad y si no, no comparte lo que yo creo, entonces él no sirve. O sea, él lo desecho. Claro, por un lado está el juicio, pero por otro lado está el tema de la fe, en donde a través de mi juicio yo empiezo a creer que tu fe es menos digna que la mía. Exacto. Sí. Empezamos de vuelta en esta cosa así como de puros e impuros. Entonces, siempre llegamos a lo mismo, si se dan cuenta. Esto no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento ni nada. Pasa hoy día exactamente lo mismo, le cambiamos las palabras nomás. ¿Mm? Sí. Y a la larga, ¿qué es lo que pienso yo? Que tú no eres digno. Que en realidad tu fe no vale porque tu fe es falsa. Porque no sigues aquellos mandamientos que yo creo que hay que seguir. Y los que no creo que hay que seguir, eso no los pesco. ¿Mm? Así es como funciona, ¿o no? Así es. Si somos humanos. Por eso Jesús está ahora rompiendo con esta relación condicionante de la fe de las personas y especialmente de los judíos. Rudy, yo tengo una duda. Sí. Yo parece que estoy como recién entendiendo este tema de los animales, que yo al principio entendía que los animales los vendían afuera y que los que querían compraban animales para sacrificar y los que no querían entraban igual al templo porque estaba Dios. Entonces, pero ahora no, ahora estoy entendiendo que no era así, estoy entendiendo que los animales estaban adentro y como que cada persona que entraba estaba obligada a comprar cualquiera de estos tres animales. Entonces estoy como recién entendiendo que había una obligatoriedad que yo no la entendía antes así. Yo la entendía era como, si quieres comprar animales y sacrificar, bueno, y si no, bueno, entras igual. No lo entendía yo. El tema, querida Marina, es que el templo contaba de al menos 3 partes, ¿ya? El templo está cercado, ¿ya? Y tú cuando entras a esa primera cerca, entras al patio del templo, ¿ya? Dios ya está presente en ese lugar, pero a medias, ¿sí? Estás en el patio, estás dentro del predio. ¿Ya? No, es como que si yo entro a tu casa, sí, entro por la puerta que da a la calle y entro a tu patio, ¿no es cierto? En ese patio se vendían los animales. Dentro del recinto del templo. El tema es que nosotros escuchamos templo y pensamos automáticamente en una iglesia, pero acá la parte más grande del templo era el patio. La iglesia, yo decía, ¿cómo los animales entran a la iglesia? No claro, me cuadraba. Entonces, no, es el patio del templo. Y todos luego, tenían que entrar por ahí. Claro, había una puerta y por ahí entraban todos. Ese era el patio exterior, ¿ya? Pero dentro del recinto del templo. Luego estaba el templo mismo, con unas escaleras, y que venía un lugar, que era el lugar sagrado del templo, en donde estaban los sacerdotes, y dentro de ese lugar había otro lugar más sagrado, el Santísimo, en donde se hacía el sacrificio, en donde solo entraba el sumo sacerdote. Ya, yo estoy recién entendiendo. ¿Viste que Zacarías, en el texto que vimos la semana pasada en el culto, iba a encender incienso? Sí. Bueno, sí. él lo hacía ahí en la primera parte del templo, y luego en la Santísima, que está más adentro, se hace el sacrificio. Ya. Son espacios pequeños, no pensemos en algo tan gigante, era pequeño. Sí. Es muy parecido a los templos actuales ortodoxos o judíos. ¿A las sinagogas? No, estoy confundiendo, sí. No, es que los ortodoxos tienen esta separación entre lo profano y lo sagrado, entonces el padre, el cura, lo que hace es hacer la Santa Cena oculto de las personas. Sí, y después sale cuando ya está todo hecho, la gente no lo ve. Pero eso sigue una tradición antigua de sobrevivencia de los ortodoxos, en donde no siempre fue así, sino que como los turcos estaban rompiendo las iglesias
y los ortodoxos tienen reliquias, es decir, huesos de santos y cosas así, en cada iglesia tiene que haber una reliquia para que esa iglesia sea reconocida como una ortodoxa. Ellos inventaron esta doble pared. Entonces pusieron esta pared delante de las bancas. Antes no habían bancas, pero me refiero a la parte donde estaba el altar. Y taparon el altar con una pared falsa para engañar a los turcos, de modo que destruyeran lo que había delante de la pared y no detrás de la pared. Y así lograron salvar las reliquias de los santos. Y eso, a través de los años, la tradición perduró. Ya, ¿Mm? ya. Como dato cultural del día. Sí, pero qué interesante lo de los patios, no Sí. tenía idea, ya, ahora entiendo todo, sí, Así es. ¿Mm? sí, ya, muchas gracias. Sí. No, de nada, de nada. Bueno, volviendo a las palomas, queridas mías, le habla a los vendedores de paloma porque son los que le venden a los pobres, los que engañan a los pobres. Y saquen esto de aquí y no hagan de mi casa, de la casa de mi padre, una casa de comercio, no de abuso. No solamente de transacciones, sino que es de abuso a través del comercio. Ahí los discípulos recuerdan estas palabras del celo, la pasión por tu casa me consumirá, ¿no? Que habla del Salmo 69. Salud. Gracias. Perdón. Está bien. Ahora viene la respuesta de los judíos que estaban ahí, ¿no? Que, repito, cuando habla de los judíos se refiere no a los fieles comunes y corrientes, sino a los influyentes, ¿no? A los sacerdotes, a los poderosos judíos. ¿Qué signo nos das para obrar así? Ya Jesús había hecho un signo antes, ¿se acuerdan, no? Con el agua y el vino en las bodas de Caná. ¿Qué signo? ¿Con qué autoridad haces esto? Y la respuesta de Jesús es una respuesta en extremo espiritual, pero también reflejada en lo carnal. Es decir, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar, ¿no? Este templo, ven los judíos, el edificio. Recuerden, en el edificio está Dios. Si se destruye el edificio, se destruye a Dios. Eso es lo que hacían los imperios cuando conquistaban un lugar. Lo primero que hacían, quemar el templo. Y con eso le matas literalmente a su Dios. Muy, muy práctico, ¿eh? Una visión muy primitiva a la vez. Dios estaba dentro del templo, no afuera. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Claramente sabemos que se refiere a la resurrección. Obvio que estos judíos, que ciertamente no van a entender lo que Jesús les está diciendo, sus discípulos tampoco no entendían estas palabras. Le dicen, bueno, si fueron necesarios 46 años para construirlo, tú lo vayas a destruir y construir en 3 días, no, difícil, ¿no? Saquen al loquito de aquí. Y ahí el relato mismo nos dice que se refería al templo de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Lo cual es tan importante porque Jesús, como decíamos antes, viene a romper esta separación entre lo sagrado edilicio, entre el espacio que está edificado por manos de personas y que guarda celosamente a Dios, al espacio en donde Dios realmente está, que es en su creación, en toda su creación, pero más aún en el espacio en donde tenemos la seguridad, y ahí está la certeza que estamos buscando, en el espacio de nuestro propio cuerpo a través del bautismo. Ahí está Dios dentro nuestro. Entonces este templo se destruye para que Dios penetre en nosotros a través del bautismo y esa sea la seguridad de que Dios está con nosotros
y no solo tener una efigie, un tótem, una iglesia enorme para que nos engañemos pensando en que Dios está ahí, cuando en realidad Dios está aquí, aquí adentro, no está dentro de mi templo, está aquí. Y la seguridad de ello lo tenemos en el bautismo, que va a ser el texto que viene, ¿ah? No es casual. Jesús ahora va a empezar a hablar del bautismo. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que el templo de Dios somos nosotros. Y que la única seguridad que vamos a obtener es a través del bautismo, de que la presencia de Dios está siempre en nosotros, imborrable, indeleble y eterna. Marina. ¿Por qué entonces Jesús les contesta algo que nadie entendió? Que él no lo entiendo, no entiendo esa parte. Si él siempre está preocupado de dar mensajes, aquí él les dijo algo que nadie entendió nada. Entonces eso no lo entiendo. Como que habló demasiado espiritualmente y nadie le entendió nada. Que en 3 días voy a levantar el templo. Entonces, ¿por qué contesta eso? Sabiendo que nadie entendió. ¿Tú entiendes todo lo que ha pasado en tu vida, Marina, al mismo momento en que ha pasado? No. 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 Así es, uno podría criticar, uno podría, claro, decir, mira, Jesús podría haber sido más claro, pero siendo honestos, estas personas judíos, ¿no? Influyentes, que estaban ahí, ¿iban a entender algo de lo que Jesús les dijera? Jesús le está hablando a ellos, pero dirigiéndose a sus discípulos. Jesús normalmente hace eso. Le habla a unos confiando en que van a escuchar los otros, los que sí están aprendiendo y los que sí quieren aprender. Entonces, en este sentido, los discípulos son los que tienen que recordar, tal como dice el texto, ¿no? Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Creyeron, ahí está. Hay muchas cosas que uno dice como pastor, hay muchas cosas que la palabra dice y que uno no las entiende en su momento. Y después cuando uno madura, cuando uno crece, cuando uno vive, ¿no? Cuando uno sufre, empieza a entender cosas que antes no entendía. Y por eso siempre digo que el proceso de la fe es un proceso largo. Nadie cree de un día para otro. Yo al menos no confío en las personas que me declaran amor eterno y muchas personas se acercan a mí para decirme que quieren ser pastores y cosas así. Hay que ver, la vida tiene muchos caminos y no todos van a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a soportar el sufrimiento y de hacerlo con Dios. Y muchos se pelean con Dios cuando sufren. Y ese es el gran desafío, no es una prueba, es un desafío de la vida. Aprender a aferrarnos a Dios, tanto en la alegría como en la tristeza, y no solamente culpar a Dios en la tristeza y aferrarme a mi ego en la alegría. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que aprender en toda su vida de fe. Entonces Jesús, hay muchas cosas que dice, yo diría casi la mayoría, que los discípulos no entienden. Incluso parábolas simples, hasta las parábolas más complicadas, los discípulos nunca entienden, pero luego empieza a cerrar. Y por eso luego se ponen las palabras de Jesús por escrito en el Evangelio, para que así tengamos más tiempo para poder masticar, digerir, madurar las palabras de Jesús. No podemos pretender entender todo, porque además que uno también va cambiando. Yo no creo lo mismo que creía cuando empecé a ser pastor, y tampoco predico lo mismo, ni predico igual. Uno va madurando, va creciendo, va aprendiendo de sus errores, de la vida misma, de la comunidad, por supuesto, es donde uno más aprende.
Por eso los ¿Puedo discípulos, y aportar? acá lo dice muy claro, ¿no? Que estaban creyendo después, luego creen y recuerdan lo que Jesús dice. Sí, Ya. Berta. Sí, lo que pasa de ellos, ¿cómo se llama? No tenían el evangelio como nosotros. No, Ellos, ¿cómo se llama? Lo único que se basaban también en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, imagínate tú que a veces nosotros no entendemos muchas cosas, menos ellos que no tenían, solamente tenían a Jesús con ellos. Claro, ¿No es cierto? No, uno por eso va creciendo a medida que va estudiando, a medida del tiempo, uno va aprendiendo y va creciendo. y va valorando ese Va templo del madurando. Espíritu Santo que somos nosotros. Claro que sí, ¿Mm? ahí está, así es. Claro, y vamos El entendiendo Espíritu, sí, que, pues el Espíritu de Dios nos guía. en efecto, y que podemos estar juntos en el templo adorando a Dios, pero que el Eso. templo no es Dios. Ahora no. Antes estaba Dios en el lugar santísimo. Y en nuestra iglesia está Dios también. Es un lugar también de respeto y un lugar también de adoración. Igual como lo tenían los judíos también, porque era un lugar de adoración. Claro, eso perdura. Pero Jesús es muy claro cuando dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Lo que hace realmente que el templo sea algo sagrado no es solamente que tengamos los elementos litúrgicos, que guardemos la Eucaristía o que se use o que esté consagrado a Dios, sino que hay una comunidad que sirve a Dios en ese espacio. ¿Mm? No sirve tener un lugar sagrado sin una comunidad que viva lo sagrado para Dios y para bien. Y por eso es tan importante adorar a Dios en comunidad. Y los templos, los lugares sagrados, nos sirven para eso. Los necesitamos para conectarnos con Dios. Tal como nos necesitamos mutuamente para hacerlo juntos. Porque yo no siempre tengo la fuerza para creer con tanta esperanza. A veces también siento desesperanza. Y si ustedes no me ayudan, o si yo no veo reflejada la esperanza de Dios en ustedes, me cuesta mucho más recibirla. Y así vamos aprendiendo a vivir en comunidad, porque somos reflejo de la esperanza de Dios. Y cuando a mí me falta, tú me la entregas, tú me la compartes. Y cuando a ti te falta, yo te la comparto. Porque somos reflejo de esa esperanza en Dios, reflejo de la fe de Dios. Y tenemos que serlo mutuamente los unos a los otros. Y que ese sea el signo con el cual nos movilizamos como cristianos. Porque así se cumplen las palabras que dicen que muchos creyeron en Cristo al ver los signos que realizaba, claro. Pero esos signos de fe tenemos que hacerlos nosotros ahora. Y no se refiere tanto a los milagros físicos y todo eso, sino a ser creyentes que compartan vida, que compartan amor, que compartan esperanza de Dios. No soluciones rápidas, no, que compartan vida, que compartan testimonio, que compartan fe. Cada uno de nosotros debe ser signo de fe para otros, de modo que la luz de Cristo ilumine aquellos espacios, personas que están en oscuridad. Y esa luz no llega sola, tenemos que llevarla. Nosotros somos los que cargamos con esa luz desde el bautismo, con esa seguridad de Dios,
para poder compartir esa seguridad y esa luz, esa presencia de Dios con aquellos que aún no la sienten. Pueden tenerla, pero no la sienten, no la conocen. Y ese es nuestro trabajo, nuestro servicio en amor. Y que nadie se sienta menos. Que nadie se sienta menos. Por eso yo odio cuando me carga, cuando la gente me dice, ore usted, pastor, que está más cerca. Es un insulto a la fe. Si uno lo piensa, claro, uno entiende el concepto, ¿no? De que ya yo me dedico a esto, claramente, pero estás equivocado, estás totalmente equivocada. Yo no estoy más cerca, es un error teológico garrafal, garrafal. Y el hecho de que tú pienses que yo estoy más cerca significa que no has entendido absolutamente nada de la fe que predicamos. Y eso a mí me llena de tristeza. ¿Mm? Porque es todo lo contrario a lo que predicamos. Es todo lo contrario a lo cual Jesús murió. Claro, es un dicho tonto, es un chiste, pero hay muchos que lo creen de verdad. Entonces, con eso nos alejamos de Dios. Cuando el que tiene que estar orando eres tú, somos todos. Y no solamente un líder que supuestamente está más cerca o está más iluminado que tú. A la larga, volvimos a las indulgencias, pero con oración. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Yo quiero estar seguro. Ya, pastor, ore usted. Esa es mi seguridad, que el pastor ore por mí, porque yo no confío en mi propia oración. El pastor sí, a Dios lo escucha el pastor. O sea, Dios sí escucha al pastor. A mí no sé, no sé. Mejor que ore el pastor. Error garrafal de fe. ¿Mm? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esa falsa seguridad que solo nos aleja de Dios y nos hace considerar a personas más dignas o superiores a otras. Y nosotros, queridos mías, no estamos para eso. Y Jesús acá lo deja muy en claro. No hay bueyes, ni ovejas, ni palomas. No es casual que cuando Jesús resucita, el velo del templo que separa el lugar santo del santísimo, había una cortina, se rasga desde arriba hacia abajo, porque ya no existe esa separación entre lo muy sagrado y lo poco sagrado. Se rasga ese velo como si Dios mismo lo rasgara desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como lo podría hacer una persona, desde arriba hacia abajo, para dejar muy en claro que ya con la resurrección de Jesús no hay separaciones entre nosotros, no hay divinidades entre nosotros, no hay sacralidades entre nosotros, más santas o menos santas. Ahora todos somos igual de santos a los ojos de Dios a través del santo bautismo. Si es que quieren, después busquen el texto de la resurrección de Jesús y les va a aparecer que se rasga el velo del templo, que es la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo donde se hacía el sacrificio. Ahora ese lugar queda abierto para que ya no haya diferencias sacrales entre los seres humanos, ni nos engañemos a nosotros mismos pensando que hay personas más santas, más puras, más dignas a los ojos de Dios que otros. Jesús nos da ese regalo. Volver a una fe verdaderamente pura, en donde es la fe lo puro, no nosotros. Nosotros somos pecadores. Lo único puro aquí es la fe que Dios nos da y con la cual somos llamados a vivir, luchando contra el pecado, desafiándonos hacia el amor. Que así sea. Amén. Amén.
Es difícil, es difícil, bueno, en la mente de uno, como pensar, por ejemplo, yo pienso, no sé, en los violadores, en gente así como que uno dice que es tan mala y que Dios los ama igual, y uno dice, eh, ¿por qué le tocó ser tan malo? Y es como que no tuvieran a Dios, no sé, como que yo pienso harto en las personas así que, no, no en los pobres para nada, pero en las personas que son como, que tienen esa maldad, que son malos. Yo digo, ¿cómo vamos a ser todos iguales si hay gente que... Pero bueno, es difícil. Es como un tema. El problema de eso, querida Marina, es que uno hace esa comparación. Y en esa comparación automáticamente, por autonomacia, tú te colocas por sobre ella, ¿no? Por sobre el otro. Y claro, la comparación con el asesino violador es una comparación injusta. Es como comparar Kast y Boric. Mucha diferencia, claro. Claro, pero son los dos igual de malos. Claro, claro, igual somos todos pecadores. Sí. Claro, es que el gran problema, querida mía, es esa comparación. ¿Por qué? Porque, claro, yo no soy violador, tampoco soy ladrón. En realidad soy bastante bueno. Y ahí está el problema, en que como no soy tan malo como los otros, empiezo a creer que soy mejor que los otros. Y a mí me cuesta ver mis pecados, porque tengo tan pocos que realmente es súper difícil vivir en un cuerpo de tanta perfección como el mío. Pero claro, si yo me comparo con el más malo de todos, voy a ganar al tiro. Claro, pero ¿qué pasa si me comparo con alguien que yo sé que es mejor que yo? No, pues a ese ni lo miro. Entonces me comparo con el padre Hurtado y ahí quedo. Hoy día escuchaba en la radio a Felipe Berríos, ¿no? Este jesuita que vive en una toma en Antofagasta, y yo lo escucho a ese hombre y digo, claro, ese es un cristiano de verdad, pues yo no valgo nada al lado de ese hombre. No soy nada, que aquí haciendo estudios bíblicos, haciendo culto. El tipo eligió vivir con los pobres para estar con ellos. Ese es un tipo que vale la pena. Yo no valgo nada al lado de ese, pero ni lo miro, ni lo escucho, no lo quiero ni ver. ¿Por qué? Porque me hace sentir la basura que soy. Claro, no soy un violador, no soy un ladrón, pero ¿soy tan bueno realmente? Claro, yo quiero creer que soy bueno y por eso me comparo con el más malo. Y esa es la trampa que me hago a mí mismo. Y me resulta, obvio, porque no soy tan malo y sé que no soy tan malo. El problema es cuando creo que no soy malo. Claro. Es un tema de esencias, más que solamente de acciones que suman o restan. Porque si no, empezamos a hacer exactamente lo que siempre se hace. Por ejemplo, hago mi buena acción del día. Y con eso me quedo feliz, quedo contento, porque hice mi buena acción del día. Ayudé a una viejita a cruzar la calle. Le pasé 1.000 pesos a un pobre en la calle. Hice mi buena acción. Y con eso me siento bien y se me engancha el pecho, ¿no? Y quedo listo. Y con eso incluso hasta empiezo a pensar y a engañarme a mí mismo de que hasta puedo hacer un par de pecados para nivelarlo. Así funciona, claro. Yo me mandé un par de cagadas ayer, ¿no es cierto? Y me peleé con alguien, no sé, me quedé con el vuelto del pan. Perfecto. Entonces, hago mi buena acción. Y en mi mente, díganme si me equivoco,
en mi mente, nivelo. ¿Ah? ¿O ustedes no nivelan? ¿Soy yo nomás el que nivela? ¿En serio? Todos No lo había nivelamos. Sí, pues, De alguna claro, forma nivelamos, ¿no? claro, pero es como bien inconsciente, yo no lo había pensado así, eso de nivelar, no, no, Claro. claro, es como inconsciente. Estamos constantemente nivelando. ¿Por qué? Para que estemos tranquilos y en esta ganancia inconsciente que tú dices de tener la seguridad de Dios, yo cuando me porto muy mal y tengo conciencia, claro, digo, oh no, ya esta cuestión tiene que parar, ¿no? Y en realidad hago otras cosas, ¿no? Eso está excelente, de verdad. Wow. Inglore. ¿Sabes qué? Yo tengo otra opinión del asunto. Nosotros somos todos distintos. Dios no nos hizo iguales Claro que no. y no tendríamos por qué compararnos con otra persona, sino que con nosotros mismos nomás. Así es. Gracias a Dios Entonces nos no hizo hay todos que, distintos. claro, Mm. y tenemos distintas misiones en la tierra. O sea, nadie te va a pedir que te vayas ahí a los cerros en el norte, porque no es tu misión esa. Esa es Claro. una de las cosas difíciles, querida mía, porque yo puedo decir que no es mi misión y con eso ocultar mi comodidad y mis privilegios y engañarme a mí mismo diciendo, no, no, yo no necesito ahora vivir con los pobres porque yo trabajo súper bien acá en la iglesia, así como estoy. Sí, sí, es que no, esa no es la idea tampoco, pero que si tú estás aquí y no en el norte, por algo es, pues. Esperemos que sí. Pero te digo que también lo dudo. Ah, bueno. Hay días en donde uno no tiene la seguridad de que está en el lugar correcto. Y hay días en donde uno no encuentra que esté realmente ejerciendo la misión que debería estar haciendo. Y es duro. ¿Mm? No caer en la autocomplacencia, en el no, no, si está bien así, y es mejor que nada cambie, ¿no? Porque claramente nadie quiere cambiar. Entonces, yo creo que es muy importante pensar estas cosas, ¿no? Porque nuestras comodidades nos conducen a encontrar fundamentos para todo. Y claro, yo me voy a ir a vivir a Antofagasta al norte, pero puedo hacer otras cosas. No solo por eso puedo llegar y decir que no sé, pues esa no es mi misión. Creo que ese es el peligro que tenemos todos, porque los cristianos normales, que no son pastores, me refiero, todos somos anormales, también tienen que ejercer la misma misión que yo. También tenemos que ayudar todos juntos, todos tenemos que hacer las cosas y no solamente el pastor. ¿Mm? Es todo un tema, porque si ustedes se ponen la mano en el corazón, se van a dar cuenta de que estamos llenos de excusas. Llenos de excusas. Y esas excusas nos ayudan a vivir en paz, en una paz que nos creamos nosotros mismos, para no sentir culpa por todo lo que no hacemos. Por eso siempre en la confesión de pecados pedimos perdón por el mal que hicimos y por lo que dejamos sin hacer, que muchas veces es más que lo otro. Entonces, claro, yo puedo estar tranquilo conmigo mismo porque no hice tanto daño hoy. En realidad no hice ningún daño hoy día que yo me dé cuenta. Hice hartas cosas, la verdad, y creo que todas salieron bastante bien. La pregunta es, ¿hice todo lo que tenía que hacer? Y ahí tengo que empezar a pensar un poquito más profundo en aquello que no quise ver, en aquello que no quise hacer, en aquello que yo decidí no hacer
por alguna razón que claramente era la mejor. Y que usualmente, por arte de magia, casi siempre habla de nuestra comodidad. Es como cuando uno no llama a alguien o no lo visita para no molestar. A la larga es porque uno no quiere, no porque el otro no lo necesite. De hecho, me acabo de acordar, tenía que hacer 2 llamadas y no las hice. Porque siempre estaba esperando el mejor momento. Miren, me acabo de dar cuenta. Es que no, ahora es almuerzo, no, ahora deben estar en la siesta, ¿no? Y a la larga no los llamé. Y ahí, claro, uno dice, partí la frase diciendo que en realidad había sido un buen día, hice muchas cosas, claro, pero lo que sí tenía que hacer, y que sabía que tenía que hacer, no lo hice. Por eso, esto no es para pegarnos latigazos en la espalda, sino para ser conscientes de nuestras vidas, y tal como decía en Gloria, no compararnos, porque ahí está el peligro de la autocomplacencia. No significa que el violador sea bueno, no, para nada, pero ojo que tampoco nosotros estamos en una carrera para ver de quién es más malo o quién es más bueno. ¿Mm? En general nunca termina bien eso, y solo termina en más discriminación. Y es un peligro que todos tenemos. Y va dependiendo de qué cosa nos molesta más, qué nos duele más. ¿Mm? Visto como hombre, visto como mujer, todo es distinto. Por eso hay que mirarse mucho uno mismo e ir madurando en estas cosas de a poco, no es de un día para otro. Y así juntos, mientras conversamos estas cosas, nos vamos dando cuenta de lo importante que es. ¿No? No es para que pienses que el violador es bueno, sino para que no pienses. El violador tiene que enfrentar la justicia civil y tiene que ser encarcelado justamente por sus delitos, igual que el ladrón, etc. Y nosotros tenemos que trabajar como sociedad, como comunidad, para que ojalá haya menos violadores, menos ladrones, y eso se hace con educación, se hace con amor, se hace buscando transformar el mundo, y especialmente el marginal. Porque hay muchos que son enfermos, y ahí no se puede hacer mucho. Pero hay muchos que se educan, y eso tenemos que verlo como sociedad. Gente loca hay en todos lados, pero como sociedad podemos hacerlo mejor para que haya menos, o que podamos trabajar para ellos, y que no sean un peligro para la sociedad. No basta solo encarcelar a todos los malos, ese no es el tema. Tenemos que trabajar socialmente para que estos malos, entre comillas, no se eduquen en hogares con violencia, en donde también han sido violados de chicos. ¿Mm? Hay todo un tema contextual que es muy importante verlo también. Claro. Sí. Gracias por tus comentarios, Marina. ¿Mm? Bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Muy bueno. Lo hacemos juntos, esto lo hacemos juntos, y todos aprendemos. ¿Mm? Y sigamos así, ¿les parece?